¿Qué necesitamos? Certezas, visionarias, brújulas que no giren alocadas sobre su propio eje. Escuchar un trino y saber a qué pájaro pertenece. Porque el día que apaguen la luz, será necesario saber andar entre sombras. En Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. Tiene dos pasiones, el fútbol y leer. Y leer, lo que se dice leer. Gerardo lee hasta el diccionario. Alma Espino, mujer con alma fuerte, también llamada Filomena, por su abuela. Economista porque no había mejor opción en el exilio mexicano. Uno busca pistas en la historia, la otra ganarle tiempo al sistema. Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ya fueron presentados Gerardo y Alma. Gracias por venir. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Está bien lo que decía la presentación? Está bien. ¿Está bien? Sí. Claro, porque tu nombre Alma también viene por Alma Fuerte. Exacto, eso me dijo mi mamá. Por el poeta que se ponía ese nombre, Alma Fuerte. ¿Qué te parece? Bueno, Gerardo, siempre te decís que seguís siendo un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol que jugaron al fútbol siempre siguen siendo jugadores de fútbol. Exactamente. Son de esos oficios que no se abandonan nunca. Está bien. Bueno, ¿qué andan? Bueno. ¿En qué andás? Estamos, bueno, después de una carrera académica bastante larga, me jubilé y entonces hace unos 4 o 5 años que todavía hago algunas cosas dentro del movimiento feminista y dentro de las ONG y también algunas consultorías en el exterior. Y bueno, ahora sí trabajando siempre en temas vinculados a género y economía, un poco inserta en esa corriente que se ha denominado la economía feminista. Así que resolviste bien el tema de abandonar la docencia, abandonar la cátedra para dedicarte a... Es una militancia. Ahí está. De hecho, yo creo que sí, que todas estas cosas que vamos haciendo son una forma de militancia, aunque bueno, siempre mi trabajo y la militancia se parecieron mucho. Está bien. Entonces, Gerardo, vos con un nuevo libro, el año pasado, 2 libros. O este año, a principio de año pasado. No. El año pasado fueron 3. 3 libros. 3. Pero ojo, yo trabajo en equipo. No, bueno, está. A veces solo también. Pero trabajo en equipo, así que hay que ver que este tipo de emprendimientos, que siempre son múltiples, también son en comunidad, en grupo. Pero los dos tienen la característica de que son personas muy vinculadas a la sociedad del conocimiento, a la reflexión, en un momento en el que me parece que es algo que falta mucho, o que hace mucha falta, el tema de pensar un poco más, reflexionar un poco más, no estar tirando simplemente algo para el otro lado a ver si pega, o ni siquiera llevando a una reflexión ante temas importantes o profundos. O sea, como que estamos en un momento en que la reflexión que pueden tener gente como ustedes es muy importante. Lo estoy obligando a que reflexionen, a que hablen. Yo creo que con Alma compartimos la idea de que, digamos, el trabajo intelectual no es estar en una torre de marfil, no es estar en un núcleo de hiperespecialismo en donde uno produce para los colegas y sobre todo para los colegas de otras latitudes. Nosotros creemos que sí, que hay que especializarse, que hay que tener mucho rigor, pero creo que sentimos ambos la necesidad de que se nos lea en la sociedad y que lo que investiguemos pueda servir no para dar recetas, no para dar rumbos, sino para ayudar
a reflexionar. Esta sociedad tan irreflexiva, tan acelerada, necesita, bueno, motivos para reflexionar. Y a veces, esto ha pasado siempre, pero hoy tal vez pase más. A veces una nueva pregunta que derribe una sabiduría convencional muy instalada es mucho más importante que una respuesta apresurada. Sí, eso es especialmente así dentro de una perspectiva feminista, bueno, en el caso mío de la economía y de la sociedad, porque es un poco eso, ¿no? Cambiar las preguntas. Claro. No solamente encontrar nuevas respuestas, sino hay un desafío bien grande encontrar preguntas nuevas, ¿no? Entonces, cuando mirás el mundo desde otros lugares, te surgen nuevas preguntas. Me parece importante. Creo que, no sé si es Benedetti o no importa, de una pintada, o era una pintada, ahora me queda la duda, decía, cuando supe todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Me cambiaron las preguntas, bueno, ¿no? por cierto. ¿Qué preguntas hay que hacerse? ¿O hay que empezar a pensar qué preguntas hay que hacer? Bueno, pero imagínate economía feminista. Hace 20 años. 20 años no existía. No claro. existía. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no existían las preguntas. Claro. Que aquellos que hacían economía y que querían dar una visión integral y que tenían un sentido de amplitud, de comprensión, sin embargo no tenían las preguntas, no tenían esas preguntas. Y eso no es solamente en la economía. Claro. En muchas perspectivas disciplinarias faltaban las preguntas, las preguntas. Eso ha sido un recorrido muy importante, que en el Uruguay, si querés, se dio medio acelerado, porque vos decías hace 20 años, 25 años, no, por ejemplo, a nivel de la UDELAR, prácticamente no había nadie, con algunas excepciones, sobre todo en sociología o en alguna otra carrera así más amigable, digamos, con el feminismo o con el género o con los derechos de las mujeres. Había algunas cosas. Hoy en este momento tenemos aportes desde todas las carreras y bueno, y de una cantidad de colegas con enorme reconocimiento, que nos ha costado mucho, porque, a ver, no era tan valioso hace 20 años, 15 años, 10 años trabajar en temas de género. Era poco valioso. Entonces uno tenía que andar peleando ahí entre trabajar en lo mismo que trabajaban los otros y publicar aquí o allá y además meter las cuestiones No era de tan género. valioso en la consideración. Exacto. Bien. Pero y cuando yo le pregunto, pero por ejemplo, ¿cómo se hacen nuevas preguntas? ¿O qué preguntas nuevas tenemos que hacernos? ¿Es con respecto hacia dónde vamos? ¿Cómo deben ser las futuras sociedades? ¿Qué respuestas hay que dar? Las preguntas son vitales para un investigador. Un investigador que no tiene preguntas tampoco puede tener evidencias, tampoco puede tener documentos. Por ejemplo, los historiadores. Los historiadores positivistas del siglo XIX creían que la historia era un embudo, donde se ponían los documentos y abajo salía el relato de las cosas tal cual habían sucedido. Bueno, no, porque un documento es por definición opaco. Hay que interrogarlo para que surja lo que el documento muchas veces esconde, lo que el documento muchas veces descubre. Y además hay que incorporarlo en un contexto. Las palabras, los conceptos. Si tú transfieres el significado que una palabra, que no es un concepto, una palabra es una posibilidad de significación, que a través de múltiples disputas y siempre de manera provisional se puede convertir en un concepto, que es una definición provisoria, limitada, muchas veces una entre otras. Bueno, si tú transfieres y crees que las palabras y los conceptos se definen canónicamente por el diccionario, te vas a errar. Porque, por ejemplo, palabras como patria, género, sexo, política, democracia, hace no 100 años, hace 50 años querían decir una cosa y hoy quieren decir otra cosa. Entonces, muchas veces el investigador tiene que proponer prácticamente pistas para conseguir preguntas. Yo siempre repito una frase de un historiador maravilloso
que era Brodel, ¿no? Fernán Brodel, uno de los ejes de la gran escuela de los anales. Y Brodel decía, las hipótesis son como barcos, sirven para navegar, y su momento más significativo es el naufragio. Esa idea de que un investigador, cuando empieza a investigar, lo que tiene son explicaciones probables, y que lo que busca denodadamente es que esas explicaciones probables se caigan, y muchas veces al caerse aparecen las otras preguntas. Claro. Que ahora que decías eso de las palabras, ayer creo que fue, el lunes, una compañía de trabajo, Virginia Iturbide, que además es compañía de trabajo acá en TV Ciudad, hizo un informe sobre la historia del fútbol femenino. Yo me quedé sorprendido porque recién en la década del 70 se oficializó el fútbol femenino. O sea, estamos hablando de hace 40, 50 años, claro. ¿Entendés? O sea, eso que tú decías, las palabras jugadora, ¿qué era una jugadora? Hoy una jugadora es una mujer que juega al fútbol. Y de repente en aquel momento, no sé, no existía, y además, bueno, ni que hablar de la brutalidad. Pero no me quiero meter en los temas feministas porque si no, bueno, nos vamos muy lejos. Sí me interesaba el tema ese de las preguntas. Y sobre eso que decías recién, yo tengo por acá anotado que me pareció muy interesante, que no sé si lo decías tú o te lo habían dicho, que decía, heredamos inspiraciones, no recetas. Por supuesto, eso es una convicción muy afirmada. Sí, en el libro lo dijiste. En la que yo pienso, porque cuando uno dice, bueno, yo soy vallista, yo soy socialista, yo soy demócrata, bueno, no es que pienso lo mismo que pensaban respecto a eso hace 100 años o hace 200 años. No, es una inspiración, Yo creo que hoy, por ejemplo, para construir una sociedad en donde el Estado sea escudo de los débiles, no hay que, digamos, aprobar los proyectos que el primer vallismo o el socialismo planteaban a comienzos del siglo XX. No, porque la sociedad cambió. Tú imagínate Marx, lo apasionado que estaría para ver cómo la inteligencia artificial podía cambiar la productividad. Leer a Marx como el autor de un libro canónico, como el autor de un libro que hay que repetir, bueno, es algo que es tan antimarxista. Entonces, lo que hay que recoger en todas las áreas de la vida son inspiraciones. Venimos de historias, no nacimos hoy, porque eso es otro peligro, creer que hoy descubrimos todo, que hoy carpe diem, que hoy es hijo de hoy. No, siempre venimos de tradiciones, de orígenes, de historias, bárbaro, pero las tenemos que recoger como inspiraciones, porque si no, son como anclas que nos dejan en el pasado, mucho más en un momento como este, en el que, bien, las incertidumbres son tan grandes. Es lo que más abunda. ¿Cómo? Lo que más abunda. Lo que más abunda. Y entonces uno, por ejemplo, y estoy seguro que a Alma le ha pasado lo mismo, a veces con los alumnos, lo que tiene que transferir es eso. No dar respuestas duras, convincentes y persuasivas. No, es decir, miren, sobre esta pregunta, antes tenía una respuesta y ahora no la tengo. Y explicar por qué. Eso vale mucho más. ¿Lo vivís así? Sí, claro. Porque, por ejemplo, con los mismos conceptos que nosotras trabajamos, ¿no? Y tú lo decías, la construcción, por ejemplo, de género, el concepto de género. Si algo tienes que es histórico. Entonces, si algo ha cambiado ha sido la vida de las mujeres, pero no solamente si lo miramos en el Uruguay y a través de la historia, sino ser mujeres absolutamente diferentes hoy acá en Gaza, en Israel, claro, también en Europa. Entonces... Tampoco es único. Tampoco es único, claro. Entonces hay historia por atrás, hay diferencias espaciales, políticas, etcétera. Entonces, en cada construcción de esos conceptos y en cada y cuando los usamos para el análisis, porque vos hoy cuando decías
que es hacerse esta pregunta. Bueno, hay preguntas para el futuro, pero hay preguntas para explicarnos la realidad en la que vivimos. Y para poder explicarnos eso, bueno, hay que trazarse algunas hipótesis y hay que cambiar muchas cosas de las que veníamos pensando, porque el mundo cambió. Entonces, hoy hablar de pobreza o hablar de otros temas, o hablar del narcotráfico, cosa que es muy importante, en mi opinión, seguramente hoy decíamos palabras que no tenían significado. Narcotráfico no tenía significado probablemente para nosotros hace pocos años, absolutamente. Pobreza era una cosa de la que, si yo pienso cuando era chica, que llamábamos pobreza, no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos. Y bueno, y como también hay perspectivas para ver eso desde el punto de vista feminista, de los derechos humanos, de la democracia, entonces me parece que va por ahí, ¿no? Por esta cosa de la inspiración, que me pareció muy interesante, recibir todo lo que se puede, porque todo lo que se construye es válido, pero tratar, no sé, de incorporarlo a la realidad actual. Hablando de preguntas, les pedimos que trajeran una pregunta. ¿Se animaron a traerla? Por supuesto, Nosotros cumplimos con los por deberes. supuesto. Nosotros hacemos bien los deberes. Bueno, muy bien. ¿Quién empieza entonces? Yo puedo empezar. Dale. Bueno, no, mi pregunta, yo pensaba, ¿no?, en los análisis políticos de Gerardo y como historiador también. Yo no he percibido, pero me gustaría que nos contaras así brevemente, si vos en tus análisis y en tu mirada de la realidad y de la historia, de alguna manera incorporás una perspectiva de género o la fuiste descubriendo, o bueno, ¿cómo te llevas con eso en tu trabajo? Bueno, es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque como el 95, 98% de los historiadores, ahí hay un gran debe. Hay un gran debe. Y hay un mea culpa que hay que hacerse. La primera investigación que yo hice, tenía 16 años, era sobre la condición social de la mujer en el Uruguay vallista. Y esa es una investigación digamos, sobre la cual trabajé con mucho entusiasmo, con mucho vigor, que en buena medida permanece inédita. Más de 500 páginas, era nuestra tesis de aprobación en los cursos del CLAE, en dictadura. La universidad estaba intervenida, entonces los cursos de investigación en el CLAE. Bárbaro. Pero luego yo atravesé por muchos temas y la mirada de género sí estaba, pero siempre era como lateral, como subsidiaria. Los invisibles de la historia. La mujer ha sido invisibilizada en la historia y ahí hay una deuda gigantesca. Y hay una deuda del relato. También está invisibilizada en la política. Es brutal, además, el Uruguay, que supo ser anticipatorio en la incorporación de ciertos derechos femeninos. Sin embargo, cuando tú lo ves en términos de paridad, de género, en política, bueno, está por debajo de países árabes. Sí, sí. Está en el lugar, creo que Eso está 96. Obstaculizado y hay Obstaculizado. tres proyectos de ley. Y además, cuando hay, por ejemplo, la paridad, que hoy se reclama, yo la reclamo, me parece absolutamente indispensable, por ley. Pero ya se votó, incluso por algún periodo, la ley del tercio. Y hacían trampa, obviamente, ¿quiénes? Sí. Los hombres, para que por la vía de las suplencias, por ejemplo, ¿por qué fue senador Álvaro Delgado en el periodo anterior? Y bueno, porque la titular, que era, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Una senadora muy potente actual, Bianchi. Bianchi, renunció por un acuerdo y asumió a Álvaro Delgado. Sí, ponían así para que después renunciara y entrara. La verdad que a la luz de lo que ha sido la senaturía de Bianchi, capaz que estuvo bien, el pacto capaz que tenía alguna razón, pero ojo, eso no solamente pasó en el Partido Nacional. En el Frente Amplio también. En el Frente Amplio pasó, y en el Partido Colorado pasó. Entonces, no es un problema de partido, sino es un problema de... Es un problema que
transversal. Transversal. Y es el poder de los hombres. Entonces, el poder cuando de se los desafía el poder de los hombres, que en la política es donde uno, en la economía también, lo ve como más claro, es decir, no podemos creer, nos llenamos la boca mucho los uruguayos con la democracia, ¿no? Tenemos razón en una parte, pero en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la política es realmente vergonzoso. Es uno de los temas que a mí me parece que son los desafíos de futuro y los desafíos para todos los candidatos y los partidos políticos. Sin duda, por eso yo lo que hago es, yo tengo una deuda y esa deuda la tengo que cubrir con trabajo. Yo, por ejemplo, ahora una de las cosas que estoy haciendo es tratando de recuperar con un grupo de colegas la vida de una muchacha que falleció en 1913 de tuberculosis, cuando tenía apenas 18 años. ¿Quién era? Era Ana Amalia Valle Pacheco, la hija de don Pepe y de doña Matilde Pacheco. Y bueno, la enfermedad del 900 era la tuberculosis, era la enfermedad romántica, era la luz de los ojos de esa familia nunca volvió a ser. En medio de la segunda presidencia de Valle de Ordóñez, esa muchacha muere de tuberculosis y dejó un diario maravilloso. Bueno, estoy tratando de comprender a esa mujer, a esa vida truncada que había despuntado como una figura maravillosa. Tenía con su madre una biblioteca que el Museo Histórico Nacional ha hecho un catálogo y una exposición maravillosa que se llama La Biblioteca de las Dos, que es una joya, una gran lectora, y que de pronto se enferma de tuberculosis y se muere. Y espero seguir trabajando mucho este tema, porque incluso voy a tener que revisar muchas de mis hipótesis, porque eran hipótesis a las que le faltaban preguntas claves, y los invisibles. Bueno, la población africana. Tenemos que ir a la pausa, pero antes tenés que hacerle la pregunta. Bueno, y la pregunta mía tiene que ver con la disciplina de la economía. Porque siempre presentan a la economía, y yo la economía la leo leo mucho, pero con cautela, y sobre todo opino con más cautela, porque siempre es presentada como, bueno, una disciplina, entre comillas, dura, etcétera, etcétera. Pero siempre me da la impresión, y hoy la tengo más todavía, que siempre se presenta el campo de los economistas como un campo muy uniforme, donde el mainstream, o sea, el sentido común, impera absolutamente. Y yo lo que veo, y te quiero preguntar eso, ¿es tan uniforme el campo de los economistas? ¿O ahí hay muchos más debates de los que aparecen? Hay mucha relación de poder y está emergiendo, bueno, generaciones jóvenes que están desafiando muchas de esas visiones. No, yo creo que sí, que hay debate dentro de las corrientes, por más que lo que vos decís, ¿no? Esta imagen del mainstream de la economía basado en las matemáticas y las matemáticas como el instrumento de la verdad, que está muy bien, pero que es insuficiente desde mi punto de vista, porque uno puede encontrar grandes resultados aplicando las matemáticas en economía, pero hay una parte que son los procesos que requieren otro tipo de técnicas, otro tipo de análisis. Eso por un lado. Por otro lado, claro, lo que se ve es lo que ha ido convirtiéndose en el enfoque predominante en las universidades de América Latina. Cuando digo predominante no quiero decir ni en todas las universidades ni entre todos los economistas, pero quiero decir que sí es un enfoque predominante. Es difícil dar el debate, sobre todo, bueno, esto pienso yo desde el sur global, porque para nosotras y nosotros acceder a los medios de publicación, que al mismo tiempo son los que nos evalúan desde acá, con enfoques diferentes, es muy difícil, ¿no? Es decir, en el caso, y vuelvo, disculpen, pero es lo que conozco, de la economía feminista, es muy difícil ingresar
en determinados circuitos editoriales, pero además de que se están abriendo algunos otros canales, una vez que surge una revista de la Asociación Internacional de Economía Feminista y que va acumulando, digamos, puntos en el ranking, entonces, bueno, es un instrumento que tenemos. Ahora, en particular, yo creo que en Uruguay hay un grupo de gente joven en la Facultad de Ciencias Económicas, porque es la que más conozco, y en el Instituto de Economía en particular, donde yo trabajé muchos años, creo que hay gente con muy buenas ideas, con muchos grados de avance, dispuestos a dar debates, pero sí, yo diría que la economía, y esto lo decimos normalmente entre las feministas, ha sido la más dura de entrarle desde nuestros planteos, porque, digamos, no por un problema de que los economistas sean mejores o peores que los demás, sino que la propia disciplina levanta algunas barreras para entrarle con otros enfoques, a menos que, como decíamos, cambiemos las preguntas y encontremos otras respuestas. Muy interesante. Yo no sé a quiénes se refieren, pero yo una cosa que he percibido también es que han aparecido algunos jóvenes que son economistas que tienen capacidad de hacerme entender a mí. Sí. Bueno. ¿No? Que no es poca cosa. Y que es un poco lo que vos decías, Claro. no escribir solamente para la academia, sino que la gente entienda algunos elementos. Y hay algunos muchachos jóvenes, sobre todo ahí en la página de Economía de la Diaria, Exacto, sí. que es muy interesante. Muy valiosos. Les agradezco, hacemos una pausa, ¿Cómo ya no? seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alma Espino y Gerardo Caetano. Cuando hicimos la presentación no comentamos que sos la presidenta en ejercicio de CIEDUR, ¿tá? Muy bien. Hablaste que te habías jubilado de algunas cosas, Sí. pero no mencionamos ese tema. Y bueno, sobre ese tema vamos a estar hablando de algunas cosas. Pero yo ya les quiero tirar un par de temas porque me parece que cuáles son los temas que hoy preocupan, que más preocupan, ¿no? Ustedes además, de alguna manera, cuando estuvieron conversando, lo fueron hablando, ¿no? El tema de la seguridad, el tema del trabajo, el tema del narcotráfico, es decir, la percepción ciudadana de la política. ¿Cómo perciben ustedes los principales temas de preocupación? O los suyos, los de ustedes, o los que tiene la gente, ¿no? Yo miro con bastante preocupación dos temas desde precisamente una perspectiva de género, ¿no? Uno que tiene que ver con la pobreza infantil y el otro es el tema del narcotráfico. Con respecto a la pobreza infantil, porque yo creo que es imposible pensar en resolver los problemas de la pobreza infantil si no se tiene una perspectiva de género en las políticas destinadas a la pobreza. Tenemos una proporción considerable de hogares monoparentales que se encuentran en situación de pobreza, monoparentales con una mujer a cargo. Son mujeres que muchas veces han quedado solas porque los compañeros están presos o se han ido simplemente. Tenemos hogares donde hay un mayor número de niños. Entonces me parece que por ahí, si no se encara el tema de las mujeres jóvenes, sus proyectos de vida, en general del trabajo y el empleo de las mujeres, de las posibilidades económicas de resolver, hablar de pobreza infantil y de combatir la pobreza infantil me parece muy difícil que se pueda hacer. Y me parece que está tan unido al tema del narcotráfico que lo estoy mirando no tanto desde el lado de la seguridad, que por cierto es un problema de seguridad, pero más bien por el lado de lo que implica en términos de impactos
sobre las mujeres, de impactos sobre los niños y adolescentes. Incluso he podido acceder a varios estudios para varios países que nos hablan de los impactos sobre las masculinidades del tema del narcotráfico. Es decir, estos chiquitos, todavía muy jóvenes, algunos muy jóvenes, estos niños que han matado, pero los que no mueren, por suerte, son testigos y espectadores de una manera de vivir, donde tener un arma, matar a otro y hacer cosas de las peores, además de ser un tema del negocio, es un tema de cómo se impone la masculinidad en esa nueva situación. Por otro lado, las mujeres quedan muy desprovistas y muy dependientes de lo que pasa en esa realidad. Entonces, me parece que si bien a lo mejor no son dos de los temas de preocupación, digamos, convencionalmente de una perspectiva feminista, en mi opinión y para el caso del Uruguay y en general, son dos temas muy importantes, ¿no? Ahí hay factores de vulnerabilidad. Bueno, en el caso de los adolescentes ni hablar, porque incluso mientras que hay programas sociales desde el Estado para los niños pequeños, para los adolescentes hay en el caso de que estén institucionalizados, es decir, de que estén yendo a la secundaria. El tema es que precisamente los niños adolescentes que se encuentran en problemas son los que no están incorporados al sistema de enseñanza, etcétera. Están en la calle, están construyendo sus características de género, precisamente desde una masculinidad agresiva y en una cultura donde las desigualdades de género se profundizan. Cuando digo cultura, digo no solo por lo que se hace, sino por la música que se escucha, por las letras de las canciones, es decir, todo eso hace un paquete, en mi opinión, muy grande, que se extiende. Y el otro día, no sé si lo estoy citando bien al presidente de la República, o textualmente, pero dijo algo así como, no podemos naturalizar que haya niños viviendo en estos ambientes. No, lo que no podemos naturalizar es que existan esos ambientes. Es decir, yo no entiendo qué quiso decir, que vamos a sacar a esos niños de ahí y llevarlos a otro lado. Es decir, me parece que nos está costando mucho, no solo al gobierno, ¿no?, a la oposición, como hacerse nuevas preguntas y mirar la realidad, la pobreza con nuevos ojos, ¿no? No sé, hay otros temas, por supuesto, hablamos de la representación política, se puede hablar del tema de los cuidados, sobre lo cual después me gustaría intervenir, pero me parece que por ahí van las cosas. Eso que decís está muy bueno, ¿no? Porque lo de como a veces de repente uno lo que mira es una situación y no cuál es la causa, ¿no? O sea, bueno, no podemos permitir que esos niños estén en la calle o que estén en esta estación. No, lo que no podemos permitir es lo otro, que es lo que genera esto, ¿no? Pero ahí también hay que cambiar la mirada. Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Alma. Allí hay dos temas absolutamente prioritarios. Tendrían que ser prioridad en la agenda de quien gane, en la que se nos va la vida como sociedad y en la que no nos sobra el tiempo, no nos sobra el tiempo. Siempre se dice que Uruguay tiene problemas con solución, antagonismos negociables, pero que no tiene mucho tiempo, porque ha perdido mucho tiempo. Bueno, eso se ha agravado. Y en el tema de la pobreza infantil, bueno, es tremendo. ¿Quiénes son los que viven peor en el Uruguay? Los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Quiénes son los que tienen menor inversión pública? Los mismos. ¿Quiénes son los que de alguna manera cuentan menos en el sistema político porque no votan? Los mismos. ¿Quiénes reproducen, duplican la pobreza promedio del conjunto de la sociedad? Los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, entonces el problema no es que haya niños que viven en barrios
de pobreza. No, el problema es la pobreza, el problema es la desigualdad social. Tenemos que volver a discutir cosas que, bueno, que de alguna manera parecía como que estaban ya integradas a un espíritu republicano básico. Por ejemplo, justicia social. Y sin embargo, hoy hay quienes piensan y lo dicen, y es más, consiguen Sí, seguidores, Claro. que la justicia social es una estafa, como dice el presidente Milei Sí, en sí. la Argentina. Y ojo, el episodio de Milei tiene repercusiones en Uruguay, ¿eh? Hay muchos empresarios que creen que Milei es un poquito loco, pero que lo que estás diciendo y haciendo es el sentido común de los nuevos tiempos. Bueno, entonces, ahí hay que discutir. Y hay que discutir con cierta radicalidad. Y radicalidad es un concepto que hay que redescubrir en su significado profundo. Ser radical es ir a la raíz de los problemas, no es ser extremista. No, hay muchos extremistas que justamente son todo lo contrario a ser radicales, porque no van a lo profundo. El tema del narcotráfico es un tema internacional. Y el Uruguay, que siempre debió pensar sus problemas en clave internacional, no está viendo ese problema como un tema internacional. Está en una zona geoestratégica desde siempre. Está a la salida de los grandes ríos entre Argentina y Brasil. Está como el mejor puerto natural del Atlántico Sur en América Latina. Está en un continente productor de droga. Y creemos que este es un problema que se atiende fronteras adentro. Bueno, es una locura. Y solo con policía. Y solo con policía. Y con mayor represión. Por supuesto de que la dimensión de la seguridad exige represión, pero exige otra mirada, exige hacer las historias de vida que llevaron, por ejemplo, a esta locura de tener casi 16.000 presos en el Uruguay. 16.000 presos que si uno los analiza, la mayoría son jóvenes y pobres. Sí, sí, claro. Y van a reincidir. Sí, sí. Porque las cárceles, que es un lugar en donde prima el Estado, el que gobierna netamente debiera ser el Estado, no lo es, bueno, resulta que el Estado fracasa en las cárceles, que son una escuelita del crimen como nunca tal vez. Entonces, bien, miremos esta película que otros países de América Latina ya la tienen más avanzada, pero en la que nosotros no somos una isla, Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en México, lo que está pasando en la Argentina, en Rosario, lo que está pasando en Brasil, es también lo que está empezando a pasar, y ya hace tiempo, en Uruguay. Estamos en el inicio de la campaña electoral, ¿no? O del nuevo ciclo electoral. ¿Estas discusiones se van a dar o va a ser más fácil tomar el camino de decir, no, bueno, por algo están presos, no sirve para nada, el Estado no puede gastar esa plata, porque en definitiva hay algo también en eso, ¿no? Bueno, no podemos gastar plata en mantener a esa gente. En mantener a estos sinvergüenzas. Yo escuchaba el otro día a un senador decir que él no entendía por qué había tantos empleados en Inumet y después no podía decir que iba a haber un tornado, que lo sacaran. Esa cosa como diciendo, ¿no? Con la liviandad de dar un instituto. Yo a veces veo la política uruguaya y te juro, yo tengo esa puerta que me ayuda. Me da ganas de meterme en la historia, porque la verdad que el nivel... El nivel es bajo, pero además las discusiones, me parece, sobre esto que tú preguntabas, ¿no? Estos temas se van a tratar. Yo veo que desde todas las fuerzas políticas hay un tratamiento, esto que decía, ¿no? Que consiste en el tema de la seguridad pública, que está bien, porque obvio que hay que poner la cabeza en eso y mucho más de lo que se hace, no solo la policía, inteligencia, etc. Bueno,
Pero todo lo otro que rodea la problemática, yo siento que no se está considerando. Es decir, no se está considerando las maneras de sacar a la gente de la pobreza efectivamente, por más allá de que sí, se han hecho políticas de transferencias, todo eso está bien, hay que hacerlo, pero hay que dar otros pasos más adelante, ¿no? Porque es muy difícil sacar esos hogares de la pobreza si el salario real ha venido perdiendo en los últimos 4 años y recién ahora se empieza a recuperar y los salarios más bajos son los que menos recuperan. Bueno, Y lo que se perdió no se recupera más. lo que se perdió no se va. Es decir, todo ese tiempo donde no se ganaba suficiente, bueno, se dejó de ir a la escuela, se dejó de comprar libros, se dejó. Ahora, con relación a esto que hablábamos del narcotráfico, vos decías, hay miles de presos. Una buena parte de esos miles de presos es por un tema vinculado a las drogas y al tráfico, pero ¿cuántos presos hay por lavado de activos? Porque eso es plata, o sea, esa gente está ahí porque hizo tranzas y en el medio hay plata. Bueno, ¿sabemos eso? No, yo no lo sé, a lo mejor a otra gente lo sabían. Entonces, no estoy viendo, hay, por supuesto, argumentaciones, conversaciones, pero un poco lo que vos decías, un nivel bajo, un nivel, yo diría, simplista, de dejarse llevar en discusiones que no conducen a gran cosa porque no tienen la menor profundidad. Vos decías, hay que reflexionar, pero realmente uno a veces piensa que esta gente no reflexiona. Pero además, a partir de lo que ha pasado, tenemos indicios, más que eso, pero quedémonos con la palabra indicios, evidencias, de que el narcotráfico ha perforado al Estado, ha perforado al sistema político, ha perforado a la justicia, y además esto no es novedad. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre y en los lugares en donde penetra de esa manera. Me refería, lo ha hecho siempre en otros lados, ¿no? Exactamente. Siempre a nosotros no nos pasa porque somos la Suiza. Sí. Somos la Suiza de América. Bien, bárbaro. Hemos tenido en este periodo varios escándalos sobre los que no tenemos respuestas válidas y sobre los que el gobierno no dio respuestas válidas. Tenemos a un presidente al cual se lo ha caracterizado como un gran comunicador, y en buena medida lo es. Ahora, sobre temas claves que tienen que ver con si el narcotráfico perforó o no perforó al Estado, no ha dado respuestas convincentes y lo ha transferido a la justicia. La justicia, otro gran tema. El narcotráfico siempre agarra para la justicia. ¿Quién es el enemigo de los narcotraficantes? Uno de los primeros son los fiscales. Son los fiscales. ¿Por qué matan? Bueno, y acá nosotros vemos a un sistema judicial y a la fiscalía que una y otra vez están atacados. Entonces, la cuestión de, digamos, de creer que estos temas de la pobreza infantil y adolescente y del narcotráfico no tienen nada que ver con la seguridad o tienen que ver lateralmente o con esta cosa peregrina. Han reaparecido los enemigos del Estado. Claro. Yo soy el enemigo del Estado. El Estado no, cuanto menos Estado mejor. El Estado es siempre parte del problema, no de la solución. No están mirando al mundo. No están mirando al mundo. Otro tema absolutamente provinciano. No se puede hablar de impuestos. No se puede hablar de impuestos. Es mala palabra hablar de impuestos. Acabo de escuchar a Biden. Está bien que Biden está un poquito grande, pero es el Partido Demócrata, que está peleando una elección muy complicada, con una propuesta de impuesto a los más ricos, Sí. la más grande en la historia de los Estados Unidos. En el mundo desarrollado, la agenda de menos Estado y la agenda de menos impuestos no corre, al revés. Además, después de la pandemia, en donde aquellas sociedades que no tenían Estado, que no tenían sistema de salud instalado, bueno, le fue como le fue. Entonces, bien, discutamos sin provincianismo, discutamos a fondo los temas, discutamos sin buscar el efectismo. Claro, yo entiendo,
siempre se dice, nunca vi una marcha a favor de los impuestos. No, claro que no, claro que no. Tanto claro que no. Pero tú podés empezar a debatir, y eso es lo bueno de quienes no estamos en la política partidaria. Entonces, bueno, nos representamos a nosotros mismos y podemos discutir asuntos claves. Mirá, bajar uniformemente el 15% del presupuesto público, bueno, tiene resultados malos en términos sociales. Sí, claro. Y la sociedad los paga, los paga. El hecho de que en estos años el INAU haya inejecutado en algún año recursos que tenía asignados luego de la baja, el hecho de que estaba la obsesión de la rebaja del déficit fiscal. Y nadie está a favor del déficit fiscal. Primero, el déficit fiscal no bajó tanto. No. El producto creció. Los salarios, no, más o Los menos. salarios ahora están recuperando el nivel Del 19. del 19. Y siempre la comparación es el 19, que era el peor año Sí, sí. de un ciclo adverso. Y además esa obsesión, el 19. Entonces, en un año electoral, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la democracia plena, a la que todos admiran en todo el mundo, y me consta, bueno, el otro día vino un politólogo argentino y dijo, yo quiero ser uruguayo, pero creo que rascando un poco en las profundidades, hay muchos problemas. Y habló de un trilema. Estoy hablando de Andrés Malamud, con quien no opino parecido en muchas cosas, pero en otras sí. Y dijo una cosa muy interesante. Dijo que Uruguay estaba enfrentando un trilema en donde debía tomar elecciones. Y el trilema era narcotráfico, corrupción y violencia. Me dejás hacer la pausa y seguimos hablando después con eso y hablamos de cuidados contigo. ¿Cómo no? Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando, la verdad que yo he sido alguien que ha disfrutado de este intercambio, temas interesantísimos. Nos quedaron algunas cosas, vos habías hablado del tema de los cuidados, bueno, cómo fue toda esta situación post-pandemia, ¿no? Que me parece que eso también es muy importante, pero se lo digo porque yo me estaba pensando mientras ustedes hablaban, aquella frase que había en los autos argentinos que decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, imagínate. Dios Sobre mío. todo pensando en la pandemia y en los cuidados. Yo creo que el tema de los cuidados y las políticas de cuidados que han sido no solamente, pero una de las banderas de los movimientos feministas, digo no solamente porque es uno de los temas que ha empezado a trabajarse, está tan relacionado con todo lo que hemos estado conversando ahora, ¿no? Es decir, porque ¿qué se entiende por cuidados? Bueno, no solamente aquello que necesitan las personas con extrema dependencia o por edad o por enfermedad, sino que cuidados todos necesitamos, todas y todos, para vivir. Y como decimos, la reproducción social se basa en los cuidados, es decir, la reproducción biológica, la reproducción en el día a día, la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto se basa principalmente en todo lo que se provee en los hogares, pero también en el mercado y por el sector público, y que nos permite, bueno, estar vestidos, alimentados, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que las políticas de cuidado en Uruguay son muy importantes y lo tenemos que relacionar con la pobreza infantil, con el tema de los adolescentes que están dejados a la buena de Dios en determinados lugares, con el tema de la desigualdad económica y social, porque los cuidados, es decir, pueden contribuir a eliminar las desigualdades casi desde que uno nace, ¿no? Proveyéndonos con los servicios o con los tratamientos adecuados para eso. Entonces,
Gerardo hablaba recién de la cuestión fiscal, de los impuestos. Bueno, en CIEDUR, pero con otras organizaciones, hemos estado trabajando desde el año pasado en el tema precisamente de pactos fiscales que le permitan a los países latinoamericanos tener algunas políticas fiscales acordadas y que nos permitan, bueno, para decirlo simplemente, es decir, por ejemplo, cobrarle impuesto a las grandes empresas transnacionales que no pagan impuestos en los lugares donde se desenvuelven, sino en sus casas matrices. Bueno, el impuesto a las herencias. Es decir, se nos dice que no hay espacio fiscal, pero en realidad lo que tenemos que decir es que el espacio fiscal hay que crearlo. Y hay que crearlo con impuestos a los que más tienen, con impuestos a los ricos, aumentando la imposición directa. Y nosotros casi que en los países latinoamericanos nos abastecemos con la imposición indirecta, es decir, con el IVA, por ejemplo, ¿no? Así que no hay políticas de cuidado sin plata. El mes que viene, en abril, va a haber un gran foro de cuidados que organiza Naciones Unidas con apoyo de la Red Pro Cuidados y muchas organizaciones y agencias de Naciones Unidas y organizaciones del Uruguay que quieren, que buscan, colocar el tema fuertemente en la agenda y tratar de expandirlo y de fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, que en su momento fue y es todavía un ejemplo de creación en América Latina, por lo menos, ¿no? Una coda, porque yo coincido que hoy hablábamos de la inspiración. Quien inspira un sentido de justicia social, hoy no puede discutir una sociedad más justa sin discutir el tema de los cuidados. Ahora, problemas. Cuando tú empezás un gobierno y subsumís la dirección de cuidados a la dirección de discapacidad... No entender nada. Es que no entendiste nada. Claro, porque... Es que no entendiste nada. El tema de los cuidados es un tema absolutamente central para la igualdad de género, absolutamente central, porque finalmente, ¿quiénes cuidan? En un salario que no es invisible porque no existe. Las mujeres, claro, en un porcentaje enorme. Pero eso nos introduce con otro problema, que además estamos en una sociedad en donde cada vez va a haber más sobrevida. Claro. Vamos a ser cada vez más longevos, vamos a una masividad de la longevidad. ¿A quién se le ocurre no pensar en los cuidados? ¿A quién se le ocurre una sobrevida sin un pacto social que diga, bueno, a ver, ¿cómo van a vivir, los longevos? ¿A quién se le ocurre que eso no tiene nada que ver con los que tienen más dinero o con el Estado? Simplemente hay que abrir los ojos. Lo que sale en los geriátricos, en donde los viejos tienen una vida razonable, y lo que salen... Sí, claro. Lo que es la vejez sin plata. Sí. Es terrible, ahí está la violación flagrante de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo permitirse frente a un mundo en donde ves los grandes desafíos, el cambio demográfico, el problema medioambiental, el problema de la salud, la expectativa de nuevas pandemias, la guerra? ¿A quién se le ocurre que menos Estado? Cuanto menos Estado, más nación. ¿A quién se le ocurre? Bueno, quiero decir que me a algunos se les ocurre. Sí, claro, lamentablemente. Hay quienes pero nos quedamos por el camino de algunas cosas mucho más coyunturales que me hubiera gustado hablar. Pero sí quiero decir que me pareció muy interesante todo lo que vos planteaste, el tema de los cuidados, porque yo creo que hay una visión, la visión que de alguna manera vos resumís diciendo a dónde pusieron la Secretaría de Cuidados. Digo, el cuidado no es que las personas mayores tengan una persona que los acompañe. Es mucho más, el cuidado es cuidar a los habitantes de este país para que vivan bien. Exacto. Para decirlo de alguna manera. Y además, viviste la pandemia y el gobierno tuvo una buena gestión de la pandemia. ¿Pero gracias a quién? Gracias a la ciencia y la tecnología. Por supuesto. Gracias al GACH. Y
no sigue incumpliéndose la inversión en ciencia y tecnología. Porque todo bien el GACH, vamos arriba con el GACH, pero el 0,4% es el tope. Y lo que pide Naciones Unidas, que en muchos países, mirá, para desarrollar este país, cualquier país tiene que apostar por lo menos el 1% de su producto. Y el producto creció. Ciencia y tecnología no creció. Viste que hoy decía que el 9 espera para, viste, una coda metió 2, 3, 4. Está el 9 esperando ahí para que le meta. Bueno, esto es así ahora. Ustedes Sí. eligen una carta, ahí hay una pregunta y atrás en esa pregunta, nada, es una pregunta común y corriente. Bueno. No se sorprendan. A ver. Gerardo. Yo voy a tomar la de la izquierda. Está muy bien. Muy gracioso porque... ¿Qué fue lo primero que pensaste esta mañana? Que tenía que venir acá. ¿Sí? Te levantaste pensando, digo, Exactamente. Sí. Me levanté pensando porque me resultaba, bueno, agradezco la invitación porque creo que son posibilidades que nos dan de transmitir, bueno, lo que modestamente pensamos y nos parece que está bien. Así que sí, pensé en eso. bueno, muy bien. Es muy grato. La verdad que a mí me tocó una pregunta. A ver, A mí me tocó una pregunta muy complicada, que exige mucha imaginación. Si fueras una papa, buah, te ¿cómo aclaro, te gustaría que te cocinen? te aclaro que esa fue esta pregunta fue la que sacó en el primer programa del año pasado el Pepe Mujica. Te Pa. pido que no repitas porque Pepe habló 10 minutos. Bueno, pero lo que pasa es que el Pepe, como él mismo se autodefine, es un agricultor. Claro. Es un agricultor. Y de allí deriva su reflexión, incluso filosófica y política. Es un agricultor que todos los días está mirando la naturaleza. Bárbaro. Entonces, esa es una pregunta ideal para el Pepe. Pero para un, Con la cabeza arriba del plato. claro, para un defensorista del Parque Rodó, urbano hasta los tuétanos, que sin embargo tiene eso de panteísta que heredamos de nuestros padres. Bueno, pero ¿Cómo me gustaría que me cocinaran? y fritas, al horno. No, frita no. Fritas no. qué Frita no. Frita no. Y bueno, y vamos a decir algo bien al estilo nacional. A las brasas. A la brasa. Está bien. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir Y sin pelar. y sin pelar, ¿no? Sí. Pero cortada en papel aluminio, no. No sé cómo se No, hace. no, yo no soy un especialista En en papas. la parrilla, así que no. Conmigo, todo lo que me digan te voy a decir que está bien. Soy un especialista en ir. Ah. Si me invitan, voy, pero no soy hablando de eso, si hacemos un asado te vamos a invitar. Bueno, No, muy digo bien. porque viste que el problema es que las cosas se resuelven en los asados donde no hay Exacto. mujer. Bueno, Tal cual. Está Y bueno es verdad. Y es verdad, claro. y es verdad. ¿Dónde uno vio un asador femenino? Una asadora. No, en mi casa. Claro. Bueno, oye, no tenemos que ir, discúlpenme. Si sigo tirando temas, no nos vamos más. Muchas gracias, Alma, muchas No, a gracias por haber venido, Gerardo. A ustedes, agradecerles haber estado allí. Volvemos el próximo domingo a las 22 horas y les recuerdo que pensar juntos de alguna manera es reflexionar y tener las ideas y trabajar hacia adelante. Y ese es el objetivo de este programa, ¿no? De lograr poder juntarnos para intercambiar ideas y que esas ideas, bueno, de alguna manera lleguen a la gente. Así que muchas gracias por todo. A ustedes. A ustedes.